Saludos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Agenda Setting. Seguimos con la estela del capítulo anterior, continuamos en clave sanitaria, pero poniendo hoy el foco sobre la población infantil, niños, niñas, adolescentes. Vamos a fijarnos en cuáles son los desafíos que dibuja, que plantea para la salud pediátrica este escenario global post-COVID. ¿Hasta qué punto se ha producido un cambio de paradigma? No sé si están las madres y padres quizá más preocupados por la salud de sus hijos y qué es lo que trasladan a las consultas de pediatría. Se lo vamos a preguntar a María Ángeles Ordóñez, que es la presidenta de la Asociación Asturiana de Pediatría de Atención Primaria. María Ángeles, ¿qué tal estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, han pasado ya más de 2 años desde la irrupción de la COVID-19, era aquel marzo de 2020, fatídico. Ya sabemos que el medio ambiente, que la biodiversidad, pues han jugado y juegan un papel que es fundamental, determinante para la salud. Y yo quería preguntarte, en primer lugar, qué otras enfermedades de las que afectan a la población pediátrica pues están aumentando su prevalencia. No sé si constatáis, por ejemplo, un aumento de las alergias o que éstas se estén adelantando en el tiempo. Mira, es un escenario con múltiples focos, con múltiples frentes abiertos, ¿no? Lo que tú mencionas es uno de ellos, pero tiene más que, bueno, por la contaminación, ¿sabes? Por que a la que estamos sometidos. Es cierto que cada vez vemos más niños asmáticos y alérgicos en la consulta, ¿verdad? Y hay estudios a lo largo de estos últimos 15 años, estudios serios hechos en España y a nivel pues también europeo, que constatan que efectivamente lo que es el asma y la carga alérgica, sobre todo en los niños que son adolescentes, de 10 a 14, aumentó hasta un 3% y se sitúa pues un 14-15% tenemos de niños asmáticos y Sí. alérgicos en esa franja de edad. Parece ser que en torno al 10%, escasito, de los niños más pequeñitos hasta los 6 años, ese se sigue manteniendo, pero quizás son los mayorcitos los que vemos y se constata por estudios, ya te digo, Ujú. de amplio rigor científico, que está aumentando. Luego decir hasta qué punto es la contaminación es una cosa que es difícil de demostrar, ¿vale? Pero lo que sí está demostrado, y hay estudios al respecto, Sí. es que todas aquellas madres que se ven sometidas durante la gestación a contaminación medioambiental, estoy refiriéndome sobre todo pues al dióxido de nitrógeno, al CO2, pues al ozono, a otra serie de compuestos orgánicos o partículas, las PM famosas, que es Ujú. muchas Sí. de todo eso va a venir proveniente de la combustión de los coches, de industrias, pero sobre todo de combustión de los motores de los coches. Entonces, se ha visto que esas madres que ya se afectan en la etapa del embarazo, ya En sus la etapa hijos, luego, gestacional, sí. sí, esos niños, cuando nazcan, en la edad adolescente, van a tener más asmas y más alergias. Eso Y, por ya se está ejemplo, mostrando. en el caso de mujeres fumadoras, en el anterior capítulo hablábamos precisamente del tabaco, de fórmulas para dejar el hábito. En el caso de las madres gestantes que no han dejado el hábito, ¿eso cómo puede afectar a sus hijos, a los bebés? Bueno, pues mira, sobre todo ya empiezan siendo bebés que pueden ser con más bajo peso en comparación con otros que no hayan estado expuestos, ¿no? Sí. Y luego, qué decir tiene, que es una de las cosas que más insistimos nosotros siempre que viene, pues los padres con un niño, siempre que vienen a hacer pues la revisión Sí. con de los años, con las vacunas, siempre preguntamos si existen fumadores, porque el que haya fumadores en casa efectivamente, es un desencadenante, sobre todo hablo de desencadenante, de Sí. crisis Un asmáticas factor de riesgo, sí. en los niños y aparte de eso de otitis medias. Quiero decir que es muy amplio y muchas veces pensamos o tenemos la creencia, porque nos lo dicen los padres con la mejor de las intenciones, no, pero si yo no fumo en la habitación del Cuando bebé estoy o con el crío. claro, no fumo, si fumo en la cocina. Pero claro, tenemos ese humo de primera intención, que es el que te soplan, ¿no? O el que inhalas tú por la persona que está al lado. Tenemos ese de segunda intención, que es el que queda en el ambiente después de haber pasado un fumador por ahí. Pero también tenemos uno de tercera intención, que es el de la nicotina que se queda pegada a nuestra ropa. Todos sabemos que un fumador huele, la ropa huele. Pues esa nicotina en un niño que
o en niños que ya sabes que lo tocan todo, que se lo llevan todo de la mano a la boca, pues también está descrito. Así que hay que hacer hincapié por los padres, por la salud de los padres y por la salud de los niños, claro. María Ángeles, hasta hace poquito, de hecho, esta misma tarde, la propia ministra de Sanidad, Carolina Darias, insistía en que quizá ahora que están aumentando los contagios por COVID, hay que volver o recomiendan volver a las mascarillas. Hace poquito que se mantuvieron en el aula. En todo caso, no sé si habéis notado que en estos últimos meses se habían registrado, en comparación sobre todo con el invierno pasado, que eran completamente obligatorias, más casos de enfermedades respiratorias de las infecciosas en la población infantil, no necesariamente la COVID, sino pues gripes, catarros, bronquitis, bronquiolitis, que son muy típicas, ¿no?, en la población pediátrica. Sí que hemos visto un mare magnum de cuadros febriles que etiquetamos, ¿no?, con síntomas respiratorios, que etiquetamos globalmente con el concepto de infección respiratoria aguda. Muchas veces ahora, como ya sabes, no hacemos test de antígenos a priori o pedimos PCRs a priori y nos quedamos sin saber. Digamos que escogemos muchas veces los cuadros que son más graves, aquellos que son fiebres más recurrentes, más persistentes, que el niño no evoluciona como lo esperado. Y lo que hemos visto es un mare magnum de virus. Otras veces no encontramos el factor etiológico, es decir, el factor causante, pero lo que sí se ha visto es que han perdido la estacionalidad. Es decir, cuando teníamos unos virus que sabíamos que venían de tal fecha a tal fecha, Que ¿no? circulaban en una determinada estación. De repente, pues se nos han roto los esquemas, ¿no? Y ya no existe esa predominancia estacional o por meses. Lo que sí estamos viendo, desde luego, es muchísima infección respiratoria, que supongo que el ciclo se cortará un poquito ahora que ya los niños tienen vacaciones, ¿vale? Pero hoy todavía, antes de hablar contigo, estaba mirando la incidencia de las infecciones respiratorias agudas en la página web del Ministerio de Sanidad, y la verdad es que los menores de 6 años, de 0 a 5, había 1.800 infecciones respiratorias agudas por 100.000. Y después, hasta los 10 años, de los 5 a los 10, pues andaban sobre las 700 la incidencia por 100.000. Quiero decir que si comparas esas infecciones con el resto de edades, que eran, pero vamos, los de menores de 5 años, era, una carga elevadísima de prevalencia. ¿Que está el COVID detrás de ellos? Pues no lo sabemos, realmente no lo sabemos. De hecho, ya que mencionas a los menores de 5 años, justo esta semana, hace unos pocos días, se comenzaba a vacunar a este grupo en Estados Unidos. Se autorizaron las vacunas contra la COVID de Moderna y de Pfizer. Yo no sé si lo veremos aquí en España, o al menos en estos próximos meses, o no es tan prioritario dada la prevalencia que generalmente, o al menos por lo que se sabe hasta ahora de la experiencia de estos 2 años y pico, en comparación con el resto de la población, pues veremos esas vacunas infantiles de 5 años para abajo, ¿no?, entre los más pequeñinos. No lo sé, porque mira, el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, que es el que consultamos todos, Sí. hasta el momento no ha dicho nada sobre este tema. Supongo que, tenemos que tener en cuenta que las vacunas que manejamos ahora no son erradicadoras, quiero decir, no previenen, o sea, te previenen, el padecimiento. Los cuadros agudos. Claro, de formas más graves de COVID, ¿no? Hemos visto que los menores de 5 años que lo han pasado, por el motivo que fuera, que todavía se estará dando vueltas y se estará varios años investigando, son Desde cuadros luego. leves. Y entonces, hasta que no nos aparezca una vacuna que nos permita erradicar a los transmisores, en fin, que corte la transmisibilidad de persona a persona, que no solo prevenga cuadros graves, sino que además se vea que los vacunados dejan de transmitir la enfermedad, yo es que, lo veo todavía como un interrogante, ¿sabes? Lo veo como un interrogante, este tipo de vacuna en los menores de 5 años. Normalmente, pues son etapas en las que efectivamente los niños reciben en poco tiempo un buen número de vacunas. ¿Cómo se lo toman? Porque normalmente todos son, pues naturalizan esos pinchazos, o los hay más reacios, los que pasan por consulta. ¿Cuál es tu experiencia?
Sí, te refieres a los padres, ¿no? No, no tanto a los padres, me refiero. Es verdad que quizá los padres también les influyen, ¿no? Les trasladan ese temor, ¿no? Pero los niños normalmente cuando ven la aguja sienten miedo, dicen me va a doler. Yo ya ni me acuerdo realmente. Sí, ahí existe el miedo. Paradójicamente creo que ese miedo es más incontrolable en los adolescentes. Es como más incontrolable. Los pequeñitos, pues hay veces que los engañas, les enseñas un juguete, utilizas técnicas disuasorias, utilizas la lactancia materna para que los bebés a lo mejor estén, digamos, mamando a la vez que se les Sí. pincha. Y bueno, en ellos, bueno, puede producirse, claro, lógicamente es un pinchazo, daño hacemos, pero es una cosa como más transitoria. Quien más trabajo a veces nos cuesta, que tenemos los dos patrones, desde el adolescente que no necesita ni del padre ni de la madre y se sienta allí y dice, ala, pónmela, como mayoritariamente hay más miedo a la aguja en adolescentes, sí. En los más mayorcitos, en los de 10 y en los de 13, son los que más la miran así de reojo. Por seguir fijándonos un poco en este nuevo escenario, ¿no? De nuevas enfermedades o de nuevos riesgos para la salud pediátrica, ¿qué lugar ocupa la obesidad en ese catálogo que atendéis los pediatras? Hombre, es una enfermedad crónica súper prevalente, por desgracia, ¿no? Cada vez Entonces, más, ahora ¿verdad? cada vez más, sí, cada vez más. Nosotros, a nivel de la Asociación Asturiana de Pediatría, hicimos estudios, y a nivel de la Asociación Española también, sobre la prevalencia de la obesidad. Quisiera destacar sobre todo, para referirnos aquí a Asturias, ¿no? Si queremos Sí. referirnos, que fuimos haciendo un perfil de la población en el que se veía cómo a lo largo, cada 5 años, nos tocaría empezar ahora a hacer en el 2022, si hay autorización, con la ayuda del SESPA, pues volver a sacar datos para ver cómo han ido esas prevalencias, ¿no?, de exceso de peso. En el exceso de peso nosotros englobamos el sobrepeso y englobamos la obesidad y la Claro. obesidad severa, ¿vale? Entonces, si me refiero a exceso de peso, estoy englobando las tres categorías. Entonces, lo que se observó en el estudio vamos, el último que se hizo, que fue en el 2017, del perfil asturiano, se Ujú. veía pues una prevalencia de que, bueno, el 33%, ¿vale? Uno de cada tres niños asturianos iba a tener Son un porcentajes exceso de altísimos, de los más altos de España, vaya. altísimos, altísimos. Lo que pasa es que luego también era que ahí nos quedamos un poco cortos porque necesitamos más tiempo para investigar y no podemos, pero que se veía que había muchísimas diferencias por áreas. ¿Te das cuenta? Nosotros tenemos 8 áreas sanitarias en Sí. Asturias y, sin embargo, podían existir 18 puntos de diferencia de un área a otra. La que más acumulaba, digamos, el mayor récord era la 1 de la de Jarrio, ¿de acuerdo? Con cabecera en Jarrio, en el hospital de Jarrio. Y, sin embargo, Oviedo, Gijón manejaban mejores, sobre todo Oviedo, pero aún así, dentro de Oviedo, dentro de las distintas zonas Ujú. básicas de salud de Sí. Oviedo, pues también había diferencias espectaculares. Por ejemplo, estaba Salas, que tenía muchísima incidencia, y sin embargo habría áreas centrales de Oviedo que no. Y el saber por qué de unas áreas a otras varía tantísimo la incidencia de la Sí. obesidad, o saber por qué dentro de incluso de una misma área, de unos sitios a otros, es lo que tenemos que investigar para, digamos, poder actuar, porque tenemos que saber si son los ¿Qué es lo que patrones está culturales, fallando? Claro. si son los patrones culturales, si son los patrones étnicos, patrones socioeconómicos, ¿me entiendes? Que según el nivel socioeconómico pueda sugerir que, bueno, que haya más obesidad, que eso sí que es cierto que está probado, que a veces en los grupos con menores recursos es Sí. allí donde se da más fácilmente la obesidad. Pero dentro de ser un fenómeno global, no es igualitario, ¿vale? De hecho, recientemente, hace un par de semanas, se aprobaba ese Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil, con el horizonte además puesto, digamos que relativamente a corto plazo, 2030. Pretende disminuir el sobrepeso y la obesidad infantil en un 25% en estos menos de 10 años, y no sé hasta qué punto confías en que se logre el objetivo partiendo de esos números de los que partimos. Es decir, mencionabas los datos de Asturias, pero en el conjunto de España no andan muy lejos. No, no, pero mira, está bien que se haga, ¿vale? Está bien que se hagan propósitos. Lo que pasa es que a veces los propósitos luego son difícilmente
cumplimentables porque a veces la situación real excede a las capacidades, ¿no?, que tienen los profesionales de llevarlos a cabo. Tal como veo yo, por ejemplo, a la pediatría, que es un eje fundamental, tanto Sí. pediatría como enfermería que atiende a la población pediátrica, para hacer trabajos en la comunidad, porque si te fijas, cada una de las acciones que se proponen dentro de esta estrategia, pues tiene muchísimos ángulos, muchísimas facetas a trabajar. Y lo que es la atención comunitaria es fundamental. Entonces, con los déficits de pediatras que hay a nivel de España y en Asturias nos estamos quedando Sí. pelados también, pues es muy difícil trabajar con la comunidad. Es muy difícil salir fuera de la consulta y trabajar con los colectivos, trabajar con los padres, trabajar con los alumnos, con los colegios. Y yo creo Exacto, que porque mientras... tiene que haber no solo ese binomio, no solo centro de salud, centro escolar, sino que también ese pivote de las familias básico, ¿no? Ese trío, ¿no? De pilares fundamentales para esa salud Claro, nutricional adecuada para los niños. pero es que además lo de la obesidad, al principio podíamos creer que dices, es un cómputo total de calorías, ¿no? Las que entran y las que gastas. Lo que Ujú. no te lo ahorras, ¿no? Y queda almacenado ahí en forma de tejido graso. No, es algo más complejo que eso, porque no solo influye la ingesta, influye también el tipo de ingesta, influye también los contaminantes que hablábamos antes, que hay algunos Mm, contaminantes que predisponen a la obesidad, influyen pues el sedentarismo global que estamos desde luego. padeciendo todos y todas, y entonces hay tanto a tratar, tantos aspectos, ¿sabes?, a modificar, que va mucho más allá de lo que es una alimentación equilibrada. Va muchísimo más allá. Entonces, todos los médicos, todos los pediatras, o sea, médicos de familia, enfermería, es que tenemos que encontrar tiempo para salir de nuestras consultas y hacer planes, diseño de planes, y trabajar con la comunidad, pero fuera de los centros de salud. ¿Me explico? Hay Perfectamente. que sacar la salud a la calle y trabajar, pero de otra manera diferente a como lo veníamos haciendo. Si no, no vamos a tener éxito. Porque en cualquier caso, dentro de la consulta, obviamente de forma individualizada, cuando os llegan unos padres con un niño, con una niña, con un adolescente, que igual va a consulta pues porque tiene una gripe, pero vosotros os dais cuenta pues de que tiene un cuadro de sobrepeso, de obesidad o de incluso de obesidad aguda, ¿no? ¿Qué mensaje trasladáis al padre o madre o a los padres respecto a esa situación de su hijo y de los riesgos que conlleva que tenga ya esa patología? Mira, los podemos trasladar el mensaje que ya conoces, que es una patología crónica, que luego va a tener en su cola va a traer Diabetes, enfermedades cardiovasculares. síndromes variopintos. Y Ujú, entonces el problema es que nosotros somos, todos los seres humanos somos cortoplacistas, vemos el momento, ¿no? El ahora, ujú. ¿no? Muchas veces te encuentras con familias que a lo mejor dicen, pero si mi hijo come en el comedor escolar y allí hay una alimentación equilibrada, con una dieta examinada y Ujú. todo eso. Pero claro, Teóricamente. teóricamente. Pero bueno, es que el resto de las comidas del día y es una, ¿vale? Como mucho el desayuno en algunas circunstancias, pero luego hay muchísimas más comidas que van a hacer con nosotros, los fines de semana, vacaciones, las meriendas, las cenas. Quiero decir que todo el Con los mundo tenemos que, abuelos. claro, tenemos que poner nuestro granito de arena. Y hay veces que no se reconocen las consecuencias, otras veces no se reconoce el exceso de peso. Digamos que los padres ven a los niños como saludables, pero sin Eso embargo parece no ya ven. como es como de antiguo, ¿no? Eso de, ay, esta niña qué hermosa está. Sí, es más fácil que los padres te comenten de motu propio, pues oye que no me come, oye que no la veo engordar, que te comenten lo contrario, ¿de Lo acuerdo? Que contrario. te busquen tal. Nosotros en la consulta puedes lanzar un mensaje breve de salud, un mensaje, una serie de consejos, el dar unas pautas, unas pinceladas para la alimentación, que son complicadas, porque vamos, requiere el cambio total de la alimentación de la unidad familiar. Porque una Eh, cuestión, ¿en qué grado o qué porcentaje aproximado, evidentemente, de esos niños que presentan esos cuadros de sobrepeso tienen unos padres que también, a su vez, presentan cuadros de sobrepeso o obesidad? No sé si es lo habitual. Mira, lo habitual no sabría decirte porcentajes, pero sí es cierto que se ve muchas veces, ¿verdad?
pero puede ser, pues eso, pues a lo mejor por una alimentación no lo suficientemente equilibrada, pero yo siempre digo, siempre dentro de la creencia de los padres de que están dando lo mejor a sus hijos, porque no olvidemos que Obviamente. sí, no olvidemos que la industria alimentaria, pues ahí hay muchos productos que no es que digan que utilicemos publicidad engañosa, pero a lo mejor es una publicidad que no dice toda la verdad y a veces pensamos que estamos dando lo mejor porque pues así nos lo hace ver el etiquetado o el anuncio en prensa o en televisión. Bueno, y de verdad confiamos en que lo hacemos bien y hasta yo misma, o sea, a veces te pones a analizar y mira que tienes cuidado y lees la letra pequeña y no lo hago del todo bien tampoco. Quiero decir, nadie lo hace perfectamente bien. Ya que lo mencionas, era lo que te iba a preguntar, que evidentemente hay productos procesados, ultraprocesados también, que están pues pretendidamente dedicados al público infantil, al consumidor infantil. Se me ocurren, por ejemplo, los cereales, ¿no? Los cereales del desayuno. Es cierto que se ha ido limitando en estos últimos años las condiciones de la publicidad, del envasado. Para eso el Ministerio pues sí que ha puesto cierto coto, ¿no? A estas cuestiones, sobre todo también a la publicidad engañosa que decía fuente de hierro, fuente de minerales, ¿no? Vitamina A, D y E. X, pero siguen ahí en los supermercados, de hecho en los lineales que los niños y niñas pues pueden ver y les llama la atención. Yo creo que ya está regulado el tema de los regalos que incluían, pero yo recuerdo cuando yo era una niña, ese tipo de productos contenían regalos dentro, es decir, pequeños juguetes que al final eran baratijas, pero que, bueno, entraban por el Sí. ojo y evidentemente también salían en la publicidad. Yo no sé hasta qué punto los pediatras creéis que hay que poner coto total a ese tipo de productos, es decir, que no incluyan personajes animados en sus cajas, ¿no? Para que no atraigan precisamente a niños que no son conscientes de, por ejemplo, la cantidad de azúcar que incluyen ese tipo de productos. Sí, no son conscientes ni los niños ni los Ni los padres, ¿eh? padres. Sí, los padres no son conscientes y muchas veces lo que tú decías, vitaminizados, ¿sabes? ¿No? Con fuente de tal. Pues eso a veces les da, a veces o bebidas o refrescos que contienen leche, yo qué sé, Ujú. les da a los padres la falsa sensación de decir no me come lácteos, pues a lo mejor con esto estoy suplementando una Sí. alimentación, ¿no? Entonces necesitamos muchísima más cultura en lo que es la alimentación equilibrada. Padres, a nosotros no nos sobra tampoco, quiero decir, cada día aprendes algo, pero los padres, las familias, se necesita eso, una mayor cultura de lo que es y volver otra vez a las fuentes. Yo siempre digo, volver otra vez a la materia prima, la fuente original. Vamos a dejarnos de, como consejo global, yo digo, Claro. déjate de Para todos, comprar. no solo para los niños, evidentemente. No, no, claro, claro. Cuando hablamos, no hablamos porque nosotros siempre decimos, oye, los pediatras somos el motor del cambio, pero el motor del cambio en la familia en general. Introducimos o tratamos de introducir modelos, digamos, más saludables, pero no para el niño solo. O sea, es para que toda la familia lo aproveche Exacto. y lo incorpore. Entonces, hay veces que siempre lo que te decía, que trato de vuélvete a la materia prima, déjate de todo lo que venga ya envasado, listo para consumir o con un minuto de microondas, dices eso seguramente no te va a convenir. Así que volvemos otra vez a la necesidad de coger, remangarnos, ¿no? Volver a Remangarnos, la cocina. en la cocina, meternos en la cocina y volver a, como dicen a veces los grandes cocineros, date un paseo por el mercado, Al origen, disfruta, sí. disfruta de lo que hay de temporada, de lo que es cercano, de tal, y escoges. Y entre eso, más luego la pequeña cultura gastronómica que se va adquiriendo a lo largo de los años, prepárate platos saludables para ti y para tu familia sin tener que recurrir, ¿sabes?, a cosas ya precocinadas y tal. Muchas veces, para desayunar, es una de las preguntas que suelo repetir muchísimo. Sí. ¿Qué desayunaste hoy? Y a lo mejor te dicen, no, leche, sí, vale, bien, zumo, vale, pero ¿por qué no te comes la naranja entera en vez de hacerte un zumo, Claro. no? Galletas. Y es que a veces tenemos esa benevolencia con las galletas en general, lo siento por los fabricantes de galletas que me estén oyendo, pero tenemos esa Yo tengo benevolencia. escuchado esto de que no hay galleta buena, ni casi Exactamente, ni la que te haces en casa. casi, casi, casi. Entonces, bueno, pues siempre digo, vuélvete al pan de panadería de toda la vida, que No siempre al se Bimbo, utilizó. ¿no? Uy. No, 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 al pan de panadería en condiciones, ¿de acuerdo?
las panaderías artesanales, con un pan hecho como se hizo hasta ahora, hasta todo, vamos, toda la vida. Nada tampoco del pan precocinado o preelaborado, no sé cómo se llama ahora, pero pan de toda la vida. Y no pasa nada por desayunar pan del día anterior, ¿me entiendes? Utiliza panes con otro tipo de cereales que no sea el trigo, la harina de trigo blanca, ¿sabes? Esta que utilízame harinas integrales, cógeme pan de centeno, porque el perfil glucémico, es decir, cuando comemos esos hidratos de carbono, Sí. va a provocarnos una subida de glucemia o de azúcar, ¿no? Dicho así vulgarmente, en Sí. sangre. ¿Qué pasa? Que hay ciertos perfiles, ¿no? Esos alimentos que decíamos, las galletas, a lo mejor esas harinas refinadas, el pan blanco, tal, que a lo mejor el pico es y luego vuelvo a caer. Con lo cual, al poquito rato, Al poco quiero otra vez. tengo hambre, ¿no? En cambio, estos perfiles de pan, a lo mejor, pues de pan de centeno, otro tipo de panes con semillas, bueno, pues que te va a permitir que el pico sea como más aplanadito, pero te va a durar más tiempo esa sensación de saciedad. ¿De ¿Y por acuerdo? qué? Hay que... Porque es verdad que parece que, sobre todo los niños, pero no solo los niños, también los adultos, como que tenemos ese chip de que para desayunar tiene que ser algo dulce. Que no te puedes comer, no sé, una tapa de jamón con tomate. Que tiene que ser Ya, algo así como las galletas, los cereales, los bollos. Que tiene que ser algo supongo, necesariamente dulce. ahí puede tener que nos engañe un poco nuestra naturaleza, ¿vale? Tú a un niño pequeñito, un lactante, ¿vale? Le tienes que pinchar, ¿no? Por lo que hablábamos antes, ¿no? Del pinchacillo, ¿no? De la vacuna. Y antes, cuando eso se dejó de tener, pero había unas ampollitas desechables de suero glucosado que a veces se lo dabas así una gotita y empezaba a chupar. Y tenemos los seres humanos una querencia por el sabor dulce. O sea, no sé tal. Y empezaban a chupar esa pequeña gotita de tal, se callaban inmediatamente. Es como decirte, hay una querencia ya por nosotros por los sabores dulces y aparte muchas veces los utilizamos como medida, a ver cómo decirte, no terapéutica, sino ansiolítica Sí. o que, digamos, esa vertiente que tiene el alimento que es no alimentaria, sino para calmar estados de Bueno, mental, ansiedad. al final, anímico, ¿no? Sí, para eso. Y entonces, claro, tú dices, pregunta a un niño o a un adulto, dices tú, si tienes un día un poco fastidiado, ¿qué te apetece en la cabeza? ¿Qué te viene a la cabeza para decir ¿Un que te... tomate o un chocolate? Pregúntatelo. Entonces dices, la respuesta es aplastante. Nadie piensa en un plato de lentejas, ¿eh? Como digamos como estímulo anímico, ¿no? Claro. Entonces, pues los niños no son diferentes. Entonces, muchas veces cuando hablamos de alimentación equilibrada, yo no digo que no haya que comer nada dulce ningún día de la semana, pero existen reposterías artesanales para hacer en casa en compañía de los niños para que ellos se vayan acercando a la cocina, que pueden ser saludables. A ver, ¿cómo me explico? Que no pasa nada por tomarlo un día o Un 2 día. días a la semana, ¿me entiendes? No va a pasar nada. Tú haces un pequeño bizcocho casero, como digo yo, de aceite de oliva o de yogur y te aseguras los componentes y porque un día o 2 días use una rebanadita para desayunar, pues no va a pasar absolutamente nada. Otra cosa Porque que se convierta en rutina. claro, tú vas a compensar, un día tomas una cosa, otro día tomas otra, tú vas a compensar con tu actividad, con tu vida, por un día a la semana o 2 que hagas algo, no va a pasar absolutamente nada. El problema es cuando lo hacemos demasiadas veces, esos pequeños alimentos que no son los más convenientes Y los niños se y a lo acostumbran a que eso es lo normal. Y de hecho, si igual un día no les das eso, igual no te desayunan. Bueno, y aparte de eso, que también exportan ese modelo. Si tú a ti te han educado haciendo pues este tipo de modelos, cuando tú tengas que ser madre, vas a exportar ese tipo de Exacto. modelos, ¿no? Por eso es importante volvernos otra vez a los alimentos, a las materias primas, volver otra vez a la cocina. Y aparte así, también va a ser mucho más sencillo el ayudar al medio ambiente, porque vamos a utilizar Desde luego. de cercanía, Menos busquemos envases. menos envases, evitar los plásticos, vamos,
Las legumbres, como siempre han venido, al peso en sacos de León, en fin, seco. pero seco. Y a buscar pues qué productos hay, de dónde vienen, oye, son de aquí, de dónde me han venido, oye, pues mira, es de fulanito o es de menganito, es de la huerta de aquí de no sé dónde, pues volver a fomentaremos el que siga habiendo gente en los espacios rurales que le guste la agricultura y se pueda dedicar y sea su medio de vida. Fomentamos una menor huella de carbono porque evitamos el transporte a grandes distancias de lo que es la comida, y nosotros además estamos comiendo alimentos más frescos que no han pasado por cámaras frigoríficas y que están, digamos, recogidos al punto y que van a mantener una composición más óptima de agua y vitaminas. De hecho, hace unos poquitos programas hablaba con Fernando Valladares del CSIC sobre el cambio climático, y él apuntaba una cosa que luego he ido trasladando al resto de episodios, que es que cuando hablamos de cambio climático, de medio ambiente, de ecosistemas, es necesario ir haciendo interrelaciones, ¿no? Incluso lo podíamos mencionar o podíamos relacionarlo con la crisis energética, incluso con la guerra en Ucrania, con la salud, desde luego que insistimos, tiene una relación totalmente básica, ¿no? Para entenderlo, y todo esto de la economía circular también tiene mucho que ver con la salud. Y antes mencionabas lo de volver al origen, evidentemente, y también hacías un pequeño guiño al tema de los lactantes, ¿no? Hemos estado hablando de niños, de adolescentes, luego tendremos tiempo a hablar de otras patologías asociadas a la infancia, pero ya que lo mencionas y ya que mencionas lo de volver al origen, quería preguntarte por ese calendario cuando tenemos un bebé en casa, ¿no? Porque sabemos que hay determinados meses, los primeros, no sé si es hasta los 6, corrígeme si me equivoco, que hay una prevalencia o que se debe priorizar la lactancia. A partir de los 6 o a partir de unos poquitos antes se puede empezar a introducir otros alimentos, los cereales, por ejemplo, o las frutas, pero ¿cuándo debe establecerse ese calendario de alimentación complementaria en los bebés? Sobre todo para los primerizos, ¿no? Que tendrán muchas Bueno, dudas y que os las trasladarán en la consulta, me imagino. es que me están rompiendo esquemas, y lo que ya sabes que en medicina se dice un año, a lo mejor dentro de 3 años estamos diciendo lo contrario. Y ahora mismo estamos en ¿Cuál es contra el de esos. estándar? Exacto. Ahora mismo estamos en contra de. Hay unas normas, como unas normas básicas, digamos, ¿no? De las cuales hay evidencia científica de que es necesario o conveniente conservarlas, y luego fuera de eso ya verás lo que te digo. Mira, norma básica, dentro de lo que se pueda, lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, dentro de lo que se pueda. No podemos demonizar a ninguna madre porque a lo mejor no pueda, no le haya subido la leche, tenga demasiados problemas, o a lo mejor tenga un entorno laboral que no le permite Que no le decir, permite. oye, que no se lo permite. Hay que pensar que la vida pues está llena de excepciones, ¿de acuerdo? Entonces, los que pueden permitirse el lujo de tener una lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, a los 6 meses lo que empezamos es a meter sobre todo pequeñas cantidades de lo que decías tú, cereales sin gluten, ¿de acuerdo? Pero luego también poquitas cantidades ya del gluten, de cereales con gluten, ¿vale? Y por decir cereales no estoy hablando, no tiene que ser, por ejemplo, los cereales, los típicos cereales de bebé, porque también existen alternativas de avena, en fin, hay otras alternativas para los padres que quieran pues una alimentación más ecológica, ¿de acuerdo? Sí. Pero digamos que el gluten, que se contiene pues la cebada, el centeno, la avena, el trigo, para que, digamos, empiecen a probarla en pequeñas cantidades mientras están lactando todavía, vamos, están al pecho, porque se ha visto que así desciende la incidencia de celiaquía, ¿de acuerdo? Eso es una tal. Luego, no dar, una norma es no dar leche de vaca, o sea, leche de vaca, la que compramos nosotros de Tetra Brick habitualmente, ¿no? Sí. Entera, eso sí, entera, ojo. Antes del año de vida. Siempre aconsejo hasta los 18 meses y la familia económicamente se lo puede permitir. Porque la leche de vaca es un poco deficitaria en hierro, y en una etapa en la que los niños crecen a tal velocidad, a veces puede generar anemias por falta de hierro, ¿vale? Entonces, el que puede y llega al año y dice, pues no puedo seguir pagando pues o no puedo seguir dando pecho porque hay lactancias prolongadas, afortunadamente cada vez hay lactancias más prolongadas, el que tiene que recurrir a una lactancia artificial
pues si económicamente puede permitirse llegar a los 18 meses, bien, y si no, pues hasta los 12, ¿de acuerdo? Otra norma es no tomar ni sal o meter ni sal ni azúcar en las comidas de los niños antes del año de vida. Y tampoco dar ni miel, ¿de acuerdo? Antes del año de vida. O Porque tiene una tampoco... concentración de azúcar brutal, ¿no? Y A veces también decimos, la miel que sana es, pero es que es azúcar. sí, pero es que además puede tener toxina botulínica la Ajá. miel. Entonces aconsejamos no darla antes del año. Y después también hay unos tipos de verduras como las espinacas que nos comía Popeye, pues hasta el año de vida pueden ser perjudiciales, ¿vale? Y fuera de esas normas ya no existen otras. Quiero decir que fuera de lo que te he dicho, nos va a dar igual si empieza a comer pescado antes que carne. Si empieza con la yema del huevo, pues no sé, a los 8 meses. O que si quiere darle pollo a los 7. O si quiere darle calabacín a los 5. Me da exactamente igual que meta antes las verduras que meta antes la fruta. No vamos a decir nada sobre la fruta que se decía antes de pelo, ¿sabes? Que decíamos la fresa no, el kiwi no, Hay como tal. muchos mitos, ¿no? Asociados a la Sí. alimentación, sobre todo de los bebés. Y luego rascando se ve que no existe más incidencia de alergias al kiwi aquí, que lo metíamos tarde, que en Nueva Zelanda, que ellos comen el kiwi como nosotros podemos comer la manzana. Ujú. Entonces, pues bueno, al final se trata de unas normas mínimas, digamos, porque ahí de ellas se derivan pues unas consecuencias dañinas, ¿de acuerdo? Pero luego fuera de eso no vamos a poner ningún tipo de corsé, igual que tampoco vamos a encorsetar a las familias que sean vegetarianas, a las familias que sean veganas, a las familias que por motivos de cultura, de Ujú. religión, Exacto. escogen una determinada edad. No, viendo que, digamos, hay un equilibrio y hay un buen nivel de ingesta de los principios más necesarios, inmediatos más necesarios, no vamos a tocar, ¿de acuerdo? Hay que dar un poco de libertad a las familias y bueno, aconsejamos esos 5 puntitos así que hemos hablado El y el resto. decálogo, digamos, de básicos. Y Quería, luego ya, mm, libertad. quería preguntarte precisamente dentro de ese catálogo de modelos que pueden existir de alimentación, sobre todo entre los más pequeños, es el denominado BLW, Baby Lead Winning, bueno, que promueve un poco esa huida, ¿no? de las papillas, que quizá es con la que nos criamos varias generaciones, que todo se pasaba por el pasapurés, y así pues nos evitábamos que los más peques pues fueran reacios a las texturas, ¿no? Quizá pues de ciertas legumbres, de ciertas verduras, de ciertas frutas, y ahora pues hay cierta corriente que promueve lo contrario, ¿no? Que sean, aparte los más peques, que vayan un poco a demanda, que se ponga el babero, se pongan la trona y vayan ellos pues probando de diferentes tipos de texturas, ¿no? De diferentes frutas, incluso de pescado, carne, y que vayan probando cómo saben, a qué sabe y qué textura tienen. Yo no sé qué ventajas tiene, sobre todo yo lo pienso más en los adultos, ¿no? Que quizá siendo adultos y habiéndonos criado con esas papillas, pues quizá nos ha ido costando más asimilar ciertos sabores, ciertas texturas sobre todo. Ha sido un aprendizaje con el paso de los años y quizá con este sistema, corrígeme si me equivoco, se puede solventar esa cuestión para el medio largo plazo. Mira, todo tiene una cara y una cruz, ¿no? Todo Mm. tiene una cara. Yo no tengo ningún problema con el baby winning. Además, tiene unas ventajas. Las ventajas te las comento. Las ventajas es que tú el niño va a regular lo que quiere o va a autorregular su consumo, su cantidad de consumo y el tipo, ¿no? Tú le pones varias opciones, pero claro, tienes que empezar pues con opciones que, digamos, sean fáciles de Bueno, que masticar. no se pueda atragantar, claro. Entonces tú empiezas con, pues eso, puedes poner de distintos colores, zanahoria cocida, brócoli, plátano, o sea, tú puedes poner ahí toda una variedad de colores y que él mismo vaya, digamos, escogiendo lo que él quiere. ¿Qué ventajas tiene? Pues que acostumbramos a masticar a los niños, que digamos, los hemos desacostumbrado con ahora ya no son pasapurés, ahora son batidoras, turmis, que queda entonces. Los hemos desacostumbrado a que utilicen un reflejo
que aparece de manera natural en el ser humano, que es el de llevarse todo a la boca, ¿no? Y el de la masticación. Entonces, cuando se llevan todo a la boca y empiezan a querer morder y todo esto, hay que aprovechar ese momento para que ellos mastiquen, prueben texturas y tal, para que luego, digamos, estén acostumbrados a lo que decías, a las diferentes texturas, a diferentes sabores. Entonces, desde ese punto de vista, el baby weaning es estupendo. ¿Qué pasa? Que hay niños que a lo mejor lo que es la ingesta calórica que pueden llevar comiendo 2 trocitos de brócoli o un trocito de plátano, se queda corto, ¿no? Cubre las necesidades para el crecimiento. Y entonces, por eso, hay que vigilar que por lo menos el crecimiento, ¿sabes? Tanto en peso como en talla, sea el adecuado. ¿Me explico? Entonces, es un modelo válido, perfectamente válido, siempre que, digamos, el cómputo calórico nos cubra las necesidades. Y después, desde aquí quiero llamar la atención un poquillo a que, digamos, nos estamos pasando con el tema de los purés y que a veces queremos que coma más y evitamos o terminamos no aprovechando este reflejo que te hablaba yo de la masticación, ¿no? Cuando realmente, mira, realmente todo niño, o sea, comiendo así a cucharada y tragando lo que es un puré de estos de batidora, te va a comer un plato que a lo mejor tú te lo piensas de qué está constituido y dices, tú no te lo comes. Pero realmente, cuando luego les pedimos, mira, que es hora de que empieces ya a pisar con el tenedor para que el niño mastique, ¿no? Hay una bajada en la cantidad de ingesta de alimento. Y entonces las familias se asustan porque, claro, no comen la misma cantidad de alimento ahí medio sólido que lo que comían antes en puré. Pero hay que dejar que esto ocurra, ¿me entiendes? Sí. Hay que dejar que esto ocurra, que el niño se capacite para la masticación. Porque a veces estamos interfiriendo en lo que es evolutivamente el desarrollo del niño, ¿vale? Por el miedo a los atragantamientos, por el miedo a que no come tanto y tal. Y entonces, eso, tenemos que buscar un punto de sentido común en medio de todos los modelos que hay. Precisamente, volviendo al tema de la obesidad que mencionábamos antes, digamos, se apuntaba como uno de los factores de riesgo en un estudio que se publicaba hace no mucho, hace unas semanas, un estudio internacional que apuntaba pues, precisamente a factores, también los medioambientales, estaban provocando en los adolescentes un desarrollo más temprano de los efectos de la pubertad y especialmente en las niñas, ¿no? En la aparición del botón mamario, por ejemplo, el desarrollo del pecho, también en la aparición de la primera regla. No sé si es algo que observáis también en las consultas de pediatría de un tiempo a esta parte, ¿no? Quizá pubertades más precoces. Sí, mira, ahora se ha llegado a ver tanto que ya se ha redefinido lo que es la pubertad precoz, ¿de acuerdo? Se ha llegado a redefinir, porque antes la pubertad precoz pues la considerábamos pues antes de los 9 y ahora hemos rebajado, hasta los 8, o sea, cuando se inician esos cambios puberales, ¿no? Que mencionabas, ya consideramos casi normal el que ocurran a los 8 años, ¿de acuerdo? Es una pubertad que llamamos adelantada, que no la consideramos patológica, es decir, no la consideramos constitutiva de enfermedad, que sí seguimos, ¿no? Para ver, bueno, pues que siga un desarrollo armónico y sí que lo seguimos, sin hacer grandes pruebas ni grandes estudios complementarios, pero sí es cierto que sí que se está viendo en las nenas. Y antes, pues la edad media de la menarquia o primera menstruación, pues eran los 13, ha bajado a los 12, ahora estamos en los 11. Entonces, no tenemos por qué asustarnos. O sea, el mensaje que quiero que quede aquí es que no debemos de asustarnos, que cada vez es cierto que se produce adelantadamente, que lo seguimos sin que haya que ser, sin preocupación, sin que los padres o las familias tengan que estar preocupados por ello, pero que lo que sí debemos de hacer es preocuparnos por qué son los motivos de que esto esté pasando, ¿no? Eso es la fuente de la preocupación. En este estudio que tú dices, pero ya muchos otros anteriores, había hacer hincapié en que hay lo que llamamos, que ya lo sabes tú, ya lo conoces, el término de disruptor endocrino, que son sustancias exógenas, o sea, que no pertenecen al organismo, pero que luego van a interferir en el normal funcionamiento del sistema endocrino nuestro.
o bien suplantando, digamos, acciones hormonales, o bien evitando que ciertas hormonas actúen. El caso es que distorsionan el normal funcionamiento y aparte de generar obesidades, o sea, favorecer la obesidad, favorecen este tipo de alteraciones de De la... carácter hormonal, sí. Sí. Y esos plásticos, que son los disruptores endocrinos en los que nos envolvemos, o moléculas que estamos, tanto porque contienen a los alimentos, los vienen envasados, el agua, pues yo qué sé, las comidas, los quesos, las carnes, las hamburguesas que nos pedimos. Después también tenemos que revisarnos las cremas que nos utilizamos. No olvidemos que la superficie corporal es una fuente muy amplia de absorción de sustancias. Exacto. Entonces, hay un montón de aditivos o de componentes de las cremas, de los geles de baño, De los champús. de los maquillajes, o sea, de un montón de productos cosméticos que nos aplicamos al día y que los utilizan, pues a lo mejor uno para que duren más, para que no se sobreinfecten, no pierdan las propiedades, otros, bueno, pues para conservación, en fin. Siliconas, mismamente, se me ocurre, para que se supone que los champús no deberían traerlas, pero las traen para que supuestamente el pelo quede más brillante o te dure más limpio, Acuérdate de pero es mirar, artificial. acuérdate de mirar los parabenos. Los Ujú. parabenos son ese tipo de sustancias que se utilizan para preservar esas cremas, esos cosméticos, tal, no sé. Ujú. Bueno, pues esos, ahí los parabenos están, te pones a mirar y es que viene tan pequeño que tienes que ir con lupa a la tienda. Luego tienes que quedarte con 3 o 4 productos o 3 o 4 cosméticos, a lo mejor de marcas determinadas que ya te garantizan que van a venir sin ellos. Con ingredientes naturales. Ujú. Que, digamos, te quedas con esos 4 productillos y con esos te manejas para la vida diaria, ¿de acuerdo? Para la higiene, para lo que es la hidratación, el pelo, y a veces tenemos que tener cuidado con eso. Y después, aquí quiero romper una lanza, pero en vez de a favor, en contra del aceite de árbol de té. ¿Te das cuenta? ¿Oíste Sí, hablar del árbol de té? desde Bueno, luego, que dicen que sirve para todo, ¿no? Desde los piojos hasta... eso. Dices, es natural. Y dices, sí, sí, es natural. Y huele a rayos. También la marihuana es natural, pero quiero decir que es natural, pero sin embargo, que se utiliza mucho efectivamente para lo que tú dijiste, para los piojos. Y las mamás lo usan con el convencimiento de que bien están dando un producto natural a sus hijos. Y es uno de los más potentes disruptores endocrinos que hay. O sea que aquí dices tú, árbol de té X. XX. Por cierto, que estábamos mencionando de estas alteraciones hormonales que provocan que, sobre todo en las niñas, se estén dando, bueno, pues esos indicios de comienzo de la pubertad antes de lo que solían darse en décadas pasadas. Y recuerdo que solía decirse que cuando una niña completaba el desarrollo puberal, cuando le había venido ya la regla, cuando se le había desarrollado el pecho, le había salido ya el vello en las axilas y en el pubis, pues que el crecimiento se paraba, es decir, que se quedaba con la talla con la que había llegado a ese fin de la pubertad. ¿Esto es así? Mira, hay de todo, ¿vale? Hay de todo. Yo creo que no debemos preocupar a las familias, porque mientras ocurra ese despertar de puberal en la horquilla hasta que te he dicho yo de los 8 años, la genética va a hacer el resto. Quiero decir, nosotros controlaremos el que no haya ningún factor hormonal que esté enmascarándose bajo una pubertad adelantada, ¿de acuerdo? O seremos los pediatras los que controlamos. Y si al final, digamos, ocurre dentro de esa horquilla de los 8 años en adelante, no vamos a tener, raramente vamos a tener talla baja, ¿vale? Cuando sí tenemos talla baja ya es por debajo de los 8 años. Cuando hablamos no de pubertad adelantada, sino de pubertad precoz, ¿de Precoz. acuerdo? Precoz. Entonces, ahí ya sí que es necesario hacer más estudios, hacer estudios hormonales profundos, ver si hay alguna alteración ya, digamos, con categoría de enfermedad que pueda estar causándola. Y ahí sí que el pronóstico de talla va a cambiar y por eso lo que sí se hace es bueno, utilizar unos inyectables hormonales para frenar la pubertad hasta la edad que le correspondería por sexo.
Ujú. Porque ¿no? estábamos hablando de las niñas, estamos como poniendo el foco sobre la población infantil femenina, pero en los niños, en los varones también se nota ese adelanto, que no Menor, precocidad, sino ese adelanto, pero en menor medida, ¿verdad? menor medida, pero también ya es muy frecuente a lo mejor ver cuando vienen a los 13 años y les haces la revisión, dices, tu madre, si estoy delante de un paisano, ¿no? ¿Entiendes? Que hay, Eso es cada porque vez hormonalmente las mujeres somos más sensibles a ese tipo de no, disruptores. no, ya de manera funcional o anatómica o de manera natural, nosotras ya desarrollamos un año más o menos antes que los varones, ¿de acuerdo? Digamos Ujú. que el desarrollo puberal en la mujer de media viene a ser un año antes que en el varón, de manera fisiológica, ¿de acuerdo? Luego tampoco la sensibilidad no es igual en todas las... Tú puedes estar expuesta, yo puedo estar expuesta y tú a lo mejor pues no desarrollas nada y yo desarrollo cualquier patología, ¿de Ujú. acuerdo? Sensibilidad y un factor individual en la sensibilidad. También tiene mucho que ver en el momento en el que has tenido esa exposición, que puede ser que ya te hayas expuesto en la etapa del embrión, ¿sabes? En la etapa del embarazo y luego las manifestaciones a todos estos disruptores aparecen, bueno, pues una consecuencia, lo que acabamos de mencionar, Ujú. pero después aparecen ya en forma de cánceres testiculares, cánceres de mama, ya en edades posteriores, ¿de acuerdo? O sea, que la gente se empiece a mirar la letra pequeña porque de verdad que las consecuencias son mucho más serias de lo que a veces puede uno presuponer. Vamos a ir ya Y quería acabando. Sí, decir, déjame adelante, que te continúa, continúa. Sí, sí, mira, que hay muchas veces que pensamos que ese despertar hormonal tiene lugar solo cuando aparece la mama, ¿de acuerdo? Vamos, la telarquia que llamamos nosotros, el sí. botón mamario. Pero en las nenas o en los nenos, pero sobre todo en las nenas, que son los que más frecuentemente se ve, hay veces que ya ves que hay olor corporal, ¿sabes? Normalmente el sudor de los niños no huele. Huele ¿Cuál? distinto, ¿no? Sí, no, no, nada. Y cuando ahí está empezando a haber un cambio hormonal, no voy a Mm. decir de dónde, pero que puede ser ovárico, suprarrenal, pues a veces se empieza ya con, ya le huele el sudor como si fuera adulto. Entonces, para que si nos oyen familias o nos oyen personas, dices, uy, pues mi Que niña estén tiene, atentos. dice, si tiene 7 años, no tiene pues botón mamario, no tiene pelo, vello, púbico, y sin embargo sí le huele el sudor. Bueno, pues que nos vengan. No va a tener problemas seguramente, pero hacemos un seguimiento, ¿me entiendes? De la velocidad de Sí, crecimiento, de esos caracteres sexuales. Hacemos exacto. así. No quería perder la oportunidad de preguntarte por el tema de la salud mental, porque cada semana prácticamente, sobre todo desde que irrumpiese la pandemia, nos despertamos con nuevos estudios que apuntan a que han crecido los problemas relacionados con la salud mental, sobre todo en niños y adolescentes. No sé si en esta última etapa habéis derivado a muchos niños y niñas a la atención especializada de salud mental precisamente por cuestiones derivadas, bueno, no solo de la pandemia, pero bueno, de estas circunstancias que nos rodean, también el efecto, Sí. por ejemplo, de las redes sociales. Hay dos cosas, ¿vale? Uno son las redes sociales, bueno, que al final, como decías tú antes, todos estos Todo está factores relacionado. están entremezclados, ¿no? Pero la OMS ya llamó la atención, ¿sabes? La OMS ya ha marcado, la Organización Mundial de la Salud ya ha marcado que tenemos que tener muchísimo cuidado con los adolescentes porque hay muchísimos problemas mentales en nuestros adolescentes, ¿no? Se habla de que cerca de un 3,5, un 4% pueden tener trastorno de ansiedad nuestros adolescentes, un 1% pueden padecer depresión. Quiero decir que hay muchísimos, eso es muchísimo, para mi gusto un 1% con depresión, para mí es mucho. Entonces, cada vez se ven las unidades de hospitalización infantojuvenil, están más desbordadas, porque estaban pensadas para 4, para 5 camas y de repente se ve que se llenan, ¿no? Y de Ujú. verdad que nosotros sí que tenemos, hay muchísimo trastorno de la conducta alimentaria también, en fin, que hay no solo lo que es la ansiedad, la depresión, los trastornos, anorexia, bulimia, tal, y hay que tener el foco en los adolescentes, que quizás ellos hemos puesto más la mirada en el COVID, con el confinamiento, en los niños pequeños, porque pobres no podían salir, Salir, parque, tal, no sé qué, y quizás ellos estaban felices porque estaban con sus padres jugando dentro, ¿de acuerdo? Sin embargo, esos adolescentes que lo que necesitan es la socialización con socialización. iguales, ¿de
acuerdo? Nosotros pensamos, va, como tienen el WhatsApp, estarán bien, ¿no? Y se conectan con los otros a través de redes sociales y tal. Y bueno, lo que decíamos, efecto pernicioso de las redes sociales, pero la socialización y el contacto con los demás no se ha llevado de la misma manera y ha llevado a que estos adolescentes tengan muchísimos más problemas de salud mental, sí. Y algunas Mencionabas veces antes, no percibidos. mencionabas antes por esta sociedad adultocéntrica que somos, en realidad. O sea, nos fijamos en nosotros mismos y miramos a los niños y adolescentes. Bueno, pues están ahí, efectivamente, tienen las redes sociales, que se apañen, ¿no? Porque es lo que al final les gusta. Casos de anorexia y de bulimia, que efectivamente también se dan en población adulta. Pero no sé si habéis, a raíz precisamente de este efecto de las redes sociales que mencionábamos, que atomizan, ¿no? Esos modelos también a veces bueno, corporales que quizás no son. Se tiende a normativizar un tipo de cuerpo que igual no es el estándar, ¿no? O se tiende incluso a demonizar cuerpos que no deberían ser demonizados, ¿no? No sé si habéis notado una mayor prevalencia de esos trastornos de la alimentación desde que las redes sociales están tan presentes en nuestras vidas. Sí que ha aumentado muchísimo los modelos que tienen nuestros adolescentes, pues son unos modelos totalmente alejados de la realidad. Entonces no los fortalecemos, no les hacemos, digamos, no nos fortalecemos en autoestima y en autoaceptación, ¿de acuerdo? Los modelos que influyen en las redes sociales, al final el adolescente no decide en base a lo que opina, decide en base a lo que opinan los demás a través de las redes sociales. Así le doy un like, le doy un me gusta, recibe pues ese feedback, ¿no? De me ha gustado un comentario, tal, ¿no? Si no lo reciben, dices, uy, esto no es lo que gusta, por lo cual por aquí no tiro. Y entonces hay demasiado pues acceso a lo mejor a páginas que no deberían de tener acceso, a comentarios. Quiero decir que Internet tiene lo bueno y lo malo. Lo malo es el acceso ilimitado a contenidos no adecuados. Entonces hay que fomentar, hablar mucho con los adolescentes, que a veces cuesta trabajo, a los adolescentes en casa cuesta trabajo, pues, pero hablar mucho de la autoaceptación y de el aprender a quererse a uno mismo tal como es, ¿de acuerdo? La autoestima es fundamental. Es una asignatura pendiente, yo creo que a veces lo pienso, y es una asignatura pendiente en la educación, que creo que a veces sí, la inteligencia emocional, la autoestima, eso Desde era luego. fundamental, igual que la filosofía para enseñar a pensar y a ser crítico. Y al ¿sabes? pensamiento crítico, exacto, sí. Pues aquí necesitamos otro tipo de arma contra las agresiones a través de redes sociales o de modelos que nos pretenden imponer modas, en fin. Hay muchísimo por hacer. Déjame que te diga una cosa. Dime. Los padres de aquellos adolescentes, ¿no? Que dicen, está pasando mal porque no sé, se encierra en la habitación, ¿no? Y dices que muchas veces no se dan cuenta cuándo es el comportamiento típico adolescente o cuando están pasando una rayita, ¿no? Una rayita que preocupante, que hay que estar alerta. El borde de la salud mental. Cuando dejan de tener interés por las cosas habituales, caen en apatía, ¿sabes? No es apatía con los padres, sino apatía en general. Hacer actividades con los amigos, hablo con los amigos, no con los padres, que les apetecía hacer y de repente pues dejan como que no tienen esas ganas, no piden salir, no piden ir al cine, no piden ir a dar una vuelta con los amigos. Tiene que encendérsenos una luz como muy roja, muy roja, muy roja. Hemos tratado la salud mental, hemos tratado la alimentación, la nutrición, hemos tratado los efectos medioambientales sobre la salud, no solo de los niños, sino de los adultos también. Una última pregunta, precisamente al hilo de esto que mencionábamos, de que quizá también hay que pensar un poco más allá de las pantallas, al margen de ver este vídeo, que eso sí es importante, sobre la salud ocular. El hecho de que estemos constantemente frente a las pantallas versus lo que sucedía hace décadas, que no teníamos estos móviles, no teníamos estos ordenadores, no teníamos esas tablets, no teníamos tanta oferta televisiva. ¿Se nota en la salud ocular de los niños? ¿Hay más niños con gafas, más niños con problemas de visión?
Sí, me acuerdo en un taller con los oftalmólogos, ¿no? Hace un par de años, decían ellos, antes decíamos, no te acerques a la tele que vas a ver peor. Y nosotros decíamos, va. Dice, pero claro, antes la televisión era una hora, tal, estabas en un plano intermedio, pero ahora los móviles están a lo mejor 3 horas al día y es en un plano muy cercano, ¿sabes? Entonces tú, el ojo está acostumbrado en la vida normal a enfocar de cerca, medio y larga distancia, ¿no? Entonces, cuando tú estás todo el rato echando una partida, 3 horas al día, aquí, digamos, pierdes la capacidad de acomodar, de estar relajando y acomodar a distancias más medianas o largas, ¿no? Y entonces ahí aparece la miopía y entonces de verdad están viendo que aumenta la miopía, ¿vale? Pero sobre todo por tener el ojo, me estoy explicando, ¿no? Por estar Perfectísimamente. en planos cortos sin refrescar la vista mirando a distancia. Pues espero que hayáis tomado nota de todos estos consejos que son sobre todo por la salud de todos, por la salud pública. María Ángeles Ordóñez, presidenta de la Asociación Asturiana de Pediatría de Atención Primaria, pues ha sido un placer, charlamos cuando quieras. Bueno, pues para mí será desde luego otro placer volver a tener una charla aquí contigo en una buena tarde.